La historia de Edgar Cayce no comienza en los salones de una universidad ni en un laboratorio científico, sino en una pequeña granja de Kentucky, en la América rural de finales del siglo XIX. Nació el 18 de marzo de 1877 en un hogar modesto, hijo de agricultores, en una época en la que las creencias tradicionales y el fervor religioso dominaban la vida cotidiana. Pero desde el principio, algo en Edgar Cayce era diferente, algo que sus padres y la gente del pueblo no podían explicar, aunque tampoco podían ignorar. Desde muy pequeño, Cayce mostró señales de que su vida no sería como la de los demás niños. Mientras otros jugaban con sus amigos o ayudaban en la granja, Edgar pasaba largas horas solo, inmerso en un mundo interior que nadie más podía ver. A menudo, hablaba de visiones y voces que escuchaba, de personas que no estaban allí pero que para él eran tan reales como cualquier otra cosa. Sus padres, asustados y preocupados, intentaron reprimir estas tendencias, pensando que eran solo el resultado de una imaginación hiperactiva. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que lo que Edgar experimentaba no podía explicarse tan fácilmente. El primer incidente significativo ocurrió cuando Edgar tenía solo 6 años. Un día, mientras jugaba en el campo, aseguró haber visto a su difunto abuelo. Según Edgar, su abuelo no estaba simplemente ahí, como un recuerdo borroso o una figura etérea, estaba tan vivo y presente como lo había estado en vida. La figura le habló, le dio instrucciones, le reveló cosas que un niño de su edad no podía comprender. Cuando Edgar regresó a casa y le contó a su familia lo que había visto, su madre se quedó pálida, y su padre, un hombre de fe pero práctico, simplemente lo mandó a dormir sin prestarle mucha atención. Sin embargo, esa noche fue la primera de muchas en las que Edgar sería visitado por lo que él llamaba visiones. Estas visiones se hicieron más frecuentes con el tiempo y pronto comenzaron a tomar una forma más definida. Edgar no solo veía a su abuelo, sino a otros seres, algunos humanos, otros no tan fáciles de describir. Estos encuentros nocturnos lo dejaban perturbado, pero también fascinado. A diferencia de otros niños que habrían sido aterrorizados por tales experiencias, Edgar comenzó a aceptar sus visiones como parte de su vida diaria. Pero lo que realmente lo separó de los demás fue su capacidad para recordar con precisión lo que había visto y oído durante estos trances. A medida que crecía, Edgar Cayce se volvió más introvertido, pasando menos tiempo con sus compañeros y más tiempo leyendo la Biblia y otros textos religiosos. No lo hacía por obligación, sino porque sentía una conexión profunda con el mundo espiritual. Este interés en lo sagrado fue fomentado por su madre, Carrie Cayce, quien era una mujer piadosa y creyente en el poder de la oración. Ella veía en su hijo algo especial, aunque no entendía del todo lo que era. A pesar de su fervor religioso, Carrie Cayce también tenía miedo de lo que esto significaba. ¿Podría su hijo estar tocado por Dios, o era víctima de alguna influencia oscura? La educación formal de Edgar fue interrumpida cuando, a la edad de 13 años, sufrió un incidente que marcaría un punto de inflexión en su vida. Mientras estudiaba para un examen, Edgar se golpeó la cabeza con un libro pesado y perdió el conocimiento. Cuando despertó, algo había cambiado en él. Comenzó a mostrar una habilidad impresionante para absorber información con solo dormir sobre sus libros de texto. Esta capacidad, que podría parecer una fantasía para la mayoría, se convirtió en una herramienta que le permitió continuar su educación de manera autodidacta. Sin embargo, este accidente también intensificó sus visiones. Ahora, no solo veía figuras espirituales, sino que también comenzó a experimentar lo que él describía como trances. Durante estos trances, Edgar Cayce entraba en un estado de semiconciencia en el que podía responder a preguntas con una claridad y un conocimiento que no eran propios de su edad o educación. Su familia, inicialmente preocupada, comenzó a notar que sus trances no eran meras alucinaciones, sino que a menudo proporcionaban información valiosa, especialmente sobre la salud y el bienestar de quienes lo rodeaban. Uno de los primeros casos que ilustraron la capacidad de Edgar Cayce fue el de su propia madre, quien sufría de una enfermedad crónica que los médicos no podían curar. Durante uno de sus trances, Edgar prescribió un tratamiento que parecía provenir de algún conocimiento antiguo o divino. Sorprendentemente, el tratamiento funcionó, y su madre comenzó a recuperarse. Este incidente hizo que su familia comenzara a tomar en serio las habilidades de Edgar, aunque todavía lo mantenían en secreto por miedo a ser ridiculizados por sus vecinos. La noticia de las habilidades de Edgar comenzó a extenderse lentamente por su comunidad.
Pronto, personas de diferentes lugares comenzaron a visitar la casa de los Case, buscando ayuda para sus propias dolencias o problemas. Edgar, aún un adolescente, se convirtió en una especie de curandero local, aunque siempre insistió en que no era él quien curaba, sino una fuerza superior que actuaba a través de él. Esta humildad, combinada con su evidente don, hizo que muchos lo vieran como un elegido, mientras que otros lo consideraban simplemente afortunado. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la autenticidad de Edgar Cayce. En la comunidad, algunos lo veían como un fraude, un joven que, tal vez sin intención, estaba engañando a las personas desesperadas. Los rumores sobre su familia también comenzaron a circular, con algunos sugiriendo que los Cayce estaban aprovechándose de la fe de los demás. Pero a pesar de las críticas, Edgar continuó ayudando a quienes acudían a él, siempre guiado por lo que él consideraba una misión divina. A medida que se acercaba a la edad adulta, Edgar Cayce decidió que debía encontrar una manera de ganarse la vida de manera más convencional. Aunque sus trances y visiones seguían siendo una parte importante de su vida, también sabía que necesitaba un trabajo estable. Así que se mudó a Hopkinsville, una ciudad cercana, donde trabajó en varias ocupaciones, incluyendo como fotógrafo. Sin embargo, incluso en este entorno más urbano, sus habilidades psíquicas no lo abandonaron. Durante este periodo, Edgar Cayce conoció a una mujer llamada Gertrude Evans, con quien se casó en 1903. Gertrude se convirtió en una figura fundamental en la vida de Edgar, apoyándolo en su trabajo y ayudándolo a manejar las demandas que venían con su creciente notoriedad. Juntos, intentaron llevar una vida normal, aunque las habilidades de Edgar seguían atrayendo a personas de todas partes que buscaban su ayuda. Fue también en esta época cuando Edgar Cayce comenzó a darse cuenta de que sus trances podían ser utilizados para más que simples diagnósticos médicos. Empezó a recibir visiones sobre el pasado y el futuro, sobre eventos y lugares de los que no tenía conocimiento consciente. Estos trances se volvieron cada vez más complejos, y las personas comenzaron a consultarlo no solo por problemas de salud, sino también por cuestiones espirituales y filosóficas. Cayce, sin embargo, siempre mantuvo que todo lo que hacía era en nombre de Dios, y que cualquier conocimiento que transmitía no era suyo, sino un regalo divino. A medida que su reputación crecía, también lo hacía la controversia que lo rodeaba. Algunos lo veneraban como un profeta, mientras que otros lo veían como una amenaza a las creencias establecidas. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que Edgar Cayce tenía un don, algo que lo hacía diferente de cualquier otra persona, y aunque muchos intentaron desacreditarlo, no pudieron negar los resultados que obtenía en sus trances. Uno de los aspectos más polémicos de la vida de Edgar Cayce fue su capacidad para realizar lo que él llamaba lecturas de vida. En estas lecturas, Cayce afirmaba poder acceder a los registros acásicos, una especie de banco de datos cósmico donde se almacenaban todas las experiencias y conocimientos de las almas humanas a lo largo del tiempo. A través de estos registros, Cayce podía ver las vidas pasadas de las personas, así como su futuro potencial. Este tipo de lecturas atrajo a un gran número de seguidores, pero también provocó el rechazo de aquellos que veían en esto una amenaza a la doctrina cristiana tradicional. A pesar de las críticas, Cayce continuó realizando estas lecturas y con el tiempo comenzó a desarrollar una visión más amplia y profunda del propósito de la vida humana. Según Cayce, cada persona tenía un destino único, una misión en la vida que debía cumplir. Las dificultades y desafíos que enfrentamos no eran castigos, sino lecciones que debíamos aprender para crecer espiritualmente. Esta filosofía, que combinaba elementos del cristianismo con conceptos de reencarnación y karma, resonó con muchas personas que buscaban respuestas a las preguntas más profundas de la vida. A lo largo de los años, Edgar Cayce se enfrentó a numerosos desafíos, tanto internos como externos. Su salud comenzó a deteriorarse debido al gran número de lecturas que realizaba, y a menudo se sentía agotado después de un trance. Sin embargo, a pesar de estos problemas, nunca dejó de ayudar a quienes acudían a él en busca de orientación. Su dedicación a su trabajo era total, y muchos de sus seguidores lo veían como un verdadero santo, alguien que estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar por el bien de los demás. Uno de los episodios más notables de la vida de Edgar Cayce ocurrió en 1923, cuando un grupo de médicos intentó someterlo a una prueba para verificar la autenticidad de sus habilidades. Los médicos, escépticos por naturaleza, querían ver si Cayce realmente podía entrar en un trance y proporcionar información que estuviera más allá de su conocimiento consciente.
Para sorpresa de todos, incluido el propio Case, el experimento fue un éxito. Durante el trance, Case diagnosticó a varios pacientes con una precisión asombrosa, revelando detalles que los médicos no habían mencionado previamente. Este evento, aunque no eliminó todas las dudas sobre Case, sí sirvió para fortalecer su reputación y atraer a más personas a sus lecturas. A medida que su fama crecía, también lo hacía la demanda por sus servicios. Case, que en un principio realizaba lecturas de manera gratuita, comenzó a recibir ofertas de dinero por sus trances. Sin embargo, siempre se mostró reacio a aceptar grandes sumas de dinero, insistiendo en que su trabajo no era un negocio, sino una misión divina. Esta actitud altruista le ganó el respeto de muchos, pero también lo dejó en una situación económica precaria, ya que el número de personas que solicitaban su servicio seguía aumentando. En 1925, Case y su familia se mudaron a Virginia Beach, donde estableció la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, una organización dedicada a estudiar y difundir su trabajo. La ARE se convirtió en el centro de operaciones de Case y fue allí donde realizó la mayoría de sus lecturas en los últimos años de su vida. La organización atrajo a un grupo diverso de personas, desde médicos y científicos hasta espiritistas y buscadores de la verdad. Todos ellos estaban fascinados por la capacidad de Case para acceder a conocimientos que parecían estar más allá de la comprensión humana. A lo largo de su vida, Edgar Cayce realizó más de 14.000 lecturas, abarcando una amplia gama de temas, desde la salud y el bienestar hasta la historia antigua y las profecías del futuro. Estas lecturas fueron cuidadosamente transcritas y almacenadas, y muchas de ellas siguen siendo estudiadas y analizadas hasta el día de hoy. Para algunos, Case fue un pionero en el campo de la medicina holística y la espiritualidad, mientras que para otros, sigue siendo una figura controvertida, cuyas afirmaciones desafían las creencias convencionales. Pero independientemente de las opiniones que se tengan sobre él, lo que es indiscutible es que Edgar Cayce dejó una marca indeleble en la historia. Su vida y su trabajo continúan inspirando a generaciones de personas en todo el mundo, y su legado sigue vivo a través de la ARE y los muchos libros y estudios que se han realizado sobre su obra. Y es aquí donde la historia de Edgar Cayce toma un giro inesperado. A medida que se acercaba a los 67 años, Cayce comenzó a recibir una serie de visiones que lo dejaron profundamente perturbado. Estas visiones no eran como las anteriores, eran más intensas, más urgentes. Cayce sabía que se estaba acercando al final de su vida, pero también sentía que había algo más que debía revelar antes de irse. Algo que había estado oculto, incluso para él, durante todos esos años. Con cada día que pasaba, las visiones se volvían más claras, y Cayce empezó a darse cuenta de que había una verdad que necesitaba ser revelada, una verdad que todos sospechaban, pero que nadie se atrevía a enfrentar. Esta revelación, que Cayce guardó para el final de su vida, sería su legado más impactante, una advertencia para toda la humanidad. Y así, a los 67 años, Edgar Cayce rompió su silencio y compartió con el mundo lo que había visto. Lo que dijo dejó a todos atónitos, y sus palabras continúan resonando hasta el día de hoy, un recordatorio de que hay fuerzas en el universo que no comprendemos completamente, y que a veces, la verdad puede ser más aterradora que cualquier fantasía. ¿Estás preparado para conocer lo que Edgar Cayce reveló en sus últimos años? Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar todo lo que creías saber sobre el mundo y sobre ti mismo. No te vayas, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene a continuación es algo que no querrás perderte. Edgar Cayce no era solo un hombre con habilidades sobrenaturales, era una figura que desafiaba las creencias establecidas de su tiempo. Mientras el mundo avanzaba hacia el siglo XX, lleno de avances científicos y tecnológicos, Cayce representaba un vínculo con un pasado esotérico, un mundo donde la mente y el espíritu no podían ser fácilmente comprendidos o medidos. Y fue en este entorno, de racionalidad creciente y escepticismo generalizado, que Edgar Cayce comenzó a dejar su huella indeleble en la historia. Durante sus primeros años como psíquico, Cayce se centró principalmente en ofrecer lecturas sobre la salud de las personas. Estas lecturas, que realizaba mientras estaba en un estado de trance, eran notablemente precisas y detalladas. Cayce no solo diagnosticaba enfermedades, sino que también prescribía tratamientos que a menudo incluían remedios naturales, cambios en la dieta y prácticas de meditación y oración.
Para muchos de sus pacientes, Case era su última esperanza, después de haber sido desahuciados por la medicina convencional. Y, sorprendentemente, muchos de ellos encontraron alivio e incluso cura en los tratamientos que él recomendaba. Uno de los casos más conocidos y documentados fue el de un niño de 5 años que sufría de una grave infección intestinal. Los médicos habían intentado todo lo que estaba a su alcance, pero el niño seguía empeorando. Desesperados, los padres acudieron a Edgar Cayce. Durante un trance, Case recomendó un tratamiento que implicaba una combinación de masajes, una dieta estricta y la aplicación de un ungüento a base de hierbas. Contra todo pronóstico, el niño comenzó a mejorar y en cuestión de semanas estaba completamente recuperado. Este caso, como muchos otros, reforzó la reputación de Case como un sanador con un don sobrenatural. A medida que su fama crecía, también lo hacía la controversia que lo rodeaba. Los médicos y científicos de la época no podían entender cómo un hombre sin formación médica podía diagnosticar y tratar enfermedades con tanta precisión. Algunos lo consideraban un charlatán, un fraude que aprovechaba la desesperación de las personas, pero otros, incluidos algunos médicos, comenzaron a verlo como un fenómeno que desafiaba la explicación científica. La pregunta en la mente de todos era la misma: ¿de dónde obtenía Case su información? Case siempre afirmó que su conocimiento provenía de una fuente más allá de lo humano. Durante sus trances, decía estar en contacto con un tipo de conciencia universal, una fuente de sabiduría y conocimiento que estaba disponible para cualquiera que supiera cómo acceder a ella. Para algunos, esta explicación sonaba como misticismo barato. Para otros, era una prueba de que existían dimensiones de la realidad que la ciencia aún no había explorado. El enfrentamiento entre Case y la comunidad científica alcanzó su punto álgido en 1923, cuando un grupo de médicos decidió ponerlo a prueba. Convencidos de que Case era un fraude, organizaron una serie de experimentos controlados para demostrar su ineficacia. Pero lo que sucedió durante estos experimentos dejó a todos atónitos. En estado de trance, Case diagnosticó a varios pacientes con enfermedades que los médicos no habían mencionado previamente, y en todos los casos, sus diagnósticos resultaron ser correctos. Los médicos, muchos de los cuales habían entrado en el experimento como escépticos, salieron convencidos de que estaban presenciando algo más allá de la comprensión humana. Este evento, que fue ampliamente reportado en los medios, catapultó a Edgar Cayce al centro de la atención pública. Sin embargo, con la fama vino también una mayor presión y una creciente carga de trabajo. Case comenzó a recibir miles de cartas de personas de todo el país, e incluso del extranjero, solicitando sus lecturas. Muchas de estas solicitudes eran de personas desesperadas que veían en Case su última esperanza. Y aunque Case deseaba ayudar a todos, pronto se dio cuenta de que no podía manejar la carga por sí solo. Fue en este momento que Case decidió formalizar su trabajo y crear la Asociación para la Investigación y la Iluminación, ARE, en 1925. Con sede en Virginia Beach, la ARE se convirtió en el centro de operaciones de Case, donde realizaba la mayoría de sus lecturas y donde se conservaban cuidadosamente las transcripciones de sus sesiones. La organización también se dedicó a investigar y difundir el conocimiento obtenido a través de las lecturas de Case, y pronto atrajo a un grupo diverso de personas, incluidos médicos, científicos, filósofos y buscadores espirituales. Uno de los aspectos más fascinantes del trabajo de Case fue su capacidad para realizar lecturas sobre el pasado y el futuro. Estas lecturas, conocidas como lecturas de vida, no se limitaban a diagnósticos médicos, sino que exploraban aspectos más profundos de la existencia humana. Case afirmaba poder acceder a los llamados registros acásicos, un concepto que él describía como un banco de datos cósmico que contenía toda la información sobre las almas humanas a lo largo del tiempo. A través de estos registros, Case podía ver las vidas pasadas de las personas, así como su futuro potencial. Estas lecturas de vida atrajeron a un gran número de seguidores, pero también provocaron una ola de críticas. Los escépticos acusaban a Case de promover ideas peligrosas y heréticas que desafiaban las enseñanzas de la Iglesia y ponían en duda la autoridad de la ciencia. Sin embargo, para muchos, las lecturas de vida de Case ofrecían respuestas a preguntas profundas sobre el propósito de la vida y el destino de la humanidad. Case explicaba que cada persona tenía un destino único, una misión que debía cumplir en su vida actual,
y que las dificultades y desafíos que enfrentamos no eran más que lecciones necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Uno de los temas recurrentes en las lecturas de vida de Case era la idea de la reencarnación. Según Case, las almas humanas pasaban por múltiples vidas, cada una diseñada para ayudarnos a aprender y evolucionar espiritualmente. Esta idea, aunque no era nueva en las tradiciones religiosas orientales, era radical y controversial en la América cristiana de principios del siglo XX. Case hablaba de la reencarnación no como una simple creencia, sino como una realidad que podía ser comprobada a través de sus lecturas. Describía cómo las personas repetían patrones de comportamiento y enfrentaban desafíos similares a lo largo de sus diferentes vidas, y cómo el conocimiento de estas vidas pasadas podía ayudar a las personas a comprender y superar los problemas de su vida actual. A medida que estas ideas ganaban popularidad, Case se encontró en el centro de un debate sobre la naturaleza de la espiritualidad y la ciencia. Sus lecturas de vida atrajeron a un número creciente de seguidores, muchos de los cuales eran personas influyentes de la época, como empresarios, artistas y políticos. Estos seguidores vieron en Case a un profeta moderno, alguien que podía ofrecer una visión más profunda y holística de la realidad. Sin embargo, también atrajo la atención de aquellos que veían sus enseñanzas como una amenaza al orden establecido. Uno de los seguidores más influyentes de Case fue Morton Blumenthal, un joven corredor de bolsa de Nueva York que quedó fascinado por las lecturas de vida de Case. Blumenthal no solo se convirtió en un discípulo devoto de Case, sino que también proporcionó el apoyo financiero necesario para expandir el trabajo de la ARE. Con su ayuda, Case pudo realizar más lecturas y llevar su mensaje a un público más amplio. Sin embargo, esta asociación también trajo desafíos, ya que la creciente influencia de Blumenthal en la ARE generó tensiones dentro de la organización. A pesar de estas dificultades, el trabajo de Case continuó ganando reconocimiento y respeto, incluso entre aquellos que no compartían sus creencias espirituales. En 1931, un grupo de médicos y científicos organizó una conferencia en Virginia Beach para discutir las implicaciones de las lecturas de Case para la medicina y la ciencia. Durante la conferencia, varios médicos presentaron casos de pacientes que habían sido diagnosticados y tratados con éxito gracias a las lecturas de Case. Estos casos incluían desde enfermedades crónicas hasta problemas psicológicos y en todos los casos, los tratamientos recomendados por Case habían tenido un impacto positivo en la salud de los pacientes. Uno de los médicos presentes en la conferencia, el Dr. Wesley Ketchum, un psiquiatra respetado, declaró públicamente que las lecturas de Case habían sido una herramienta invaluable en su práctica médica. Ketchum explicó que las lecturas no solo proporcionaban diagnósticos precisos, sino que también ofrecían una visión más profunda de los factores emocionales y espirituales que influían en la salud de los pacientes. Esta perspectiva holística, que integraba el cuerpo, la mente y el espíritu, resonó con muchos de los asistentes a la conferencia, quienes comenzaron a ver a Case como un pionero en el campo de la medicina integrativa. Sin embargo, no todos estaban convencidos. A pesar de la creciente evidencia a favor de Case, muchos médicos y científicos seguían siendo escépticos. Argumentaban que los casos exitosos eran anecdóticos y que no había pruebas científicas sólidas para respaldar las afirmaciones de Case. Además, el enfoque de Case en la espiritualidad y la reencarnación lo alejaba aún más del ámbito de la ciencia convencional. Para estos críticos, Case era poco más que un charlatán que había logrado convencer a un grupo de personas desesperadas de que tenía acceso a un conocimiento superior. A pesar de la controversia, Edgar Cayce continuó su trabajo, guiado por la firme convicción de que estaba cumpliendo una misión divina. En sus últimos años, sus lecturas comenzaron a centrarse más en temas globales y proféticos, prediciendo eventos que, según él, cambiarían el curso de la historia humana. Estas profecías incluían desastres naturales, cambios geopolíticos y transformaciones espirituales que, según Case, eran inevitables. Una de las profecías más famosas de Case fue su predicción del resurgimiento de la Atlántida, una civilización perdida que, según él, había existido miles de años antes y que tenía un conocimiento avanzado de la energía y la tecnología. Case afirmó que la Atlántida volvería a surgir en el siglo XX y que sus enseñanzas y tecnologías jugarían un papel crucial en el futuro de la humanidad. Aunque esta profecía fue recibida con escepticismo por muchos, también capturó la imaginación de aquellos que veían en la Atlántida un símbolo de una era dorada perdida.
Un tiempo en el que la humanidad vivía en armonía con la naturaleza y el cosmos. Otra de las predicciones más impactantes de Case fue la de un cambio en los polos de la Tierra. Según sus lecturas, este cambio causaría grandes desastres naturales, incluidos terremotos, tsunamis y la aparición de nuevas tierras. Case advirtió que estos eventos eran parte de un ciclo natural, pero también sugirió que la humanidad tenía un papel en estos cambios y que nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, influían en el equilibrio del planeta. Esta idea, que vincula la conciencia humana con los eventos naturales, fue vista por algunos como una advertencia sobre la necesidad de un cambio espiritual y moral en la humanidad. A medida que estas profecías se difundían, la figura de Edgar Cayce se volvía cada vez más controvertida. Para sus seguidores, Cayce era un visionario que estaba revelando verdades profundas sobre el destino de la humanidad. Para sus detractores, era un hombre que, ya sea de manera intencionada o no, estaba sembrando el miedo y la confusión con sus predicciones apocalípticas. A pesar de las críticas, Cayce no dejó de realizar lecturas hasta el final de su vida. En los últimos años, comenzó a sentir el peso de su trabajo en su salud, y su cuerpo comenzó a mostrar signos de agotamiento. Pero, incluso cuando su fuerza física disminuía, su mente y espíritu permanecían fuertes. Cayce sabía que su tiempo en la Tierra estaba llegando a su fin, pero también sentía que aún había algo más que debía hacer, algo que debía revelar antes de partir. Fue en estos últimos años que Cayce comenzó a recibir una serie de visiones que lo dejaron profundamente perturbado. Estas visiones eran diferentes a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, eran más intensas, más vívidas y cargadas de una sensación de urgencia. Cayce entendió que estas visiones contenían un mensaje que debía compartir con el mundo, un mensaje que no podía ser ignorado. A medida que su salud empeoraba, Cayce comenzó a concentrarse en lo que él llamaba la gran revelación. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero también sabía que no podía irse sin compartir lo que había visto. Y así, a los 67 años, Edgar Cayce rompió su silencio y reveló al mundo la verdad que había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Lo que Cayce reveló en esos últimos días de su vida no fue solo una profecía sobre el futuro, sino una advertencia sobre el presente, una verdad que todos sospechábamos, pero que nadie se atrevía a enfrentar. Sus palabras resonaron con una fuerza que aún se siente hoy, décadas después de su muerte. Y aunque Cayce ya no está con nosotros, su legado continúa vivo, desafiándonos a mirar más allá de lo visible y a considerar la posibilidad de que hay más en este mundo de lo que podemos comprender. Lo que Edgar Cayce vio en esas visiones finales, lo que compartió con el mundo antes de partir, es algo que no puedes permitirte ignorar. Porque lo que él reveló podría cambiar todo lo que creías saber sobre la realidad y sobre ti mismo. No te vayas, porque en la siguiente parte desvelaremos el secreto final de Edgar Cayce, una verdad que podría cambiar el curso de la historia humana para siempre. A medida que Edgar Cayce se acercaba a los 67 años, comenzó a sentir un peso creciente en su corazón y en su mente. Durante toda su vida, había sido un canal de conocimiento y sabiduría que iba más allá de la comprensión humana. Había ayudado a miles de personas a encontrar alivio para sus dolencias, les había proporcionado respuestas a preguntas profundas sobre su propósito en la vida y había predicho eventos que cambiaron el curso de la historia. Pero a pesar de todo lo que había revelado, Cayce sabía que aún quedaba algo por decir, algo que había mantenido en silencio durante años, una verdad que el mundo no estaba preparado para escuchar hasta ahora. Para entender la magnitud de la revelación final de Edgar Cayce, debemos retroceder y considerar todo lo que él había dicho hasta ese momento. Sus lecturas no solo abarcaban la salud y el bienestar de sus pacientes, sino también temas mucho más amplios, como la reencarnación, la historia antigua, la espiritualidad y las fuerzas invisibles que moldean nuestro destino. Pero había una constante en todas sus lecturas, una preocupación subyacente que se hizo más evidente a medida que envejecía. La humanidad estaba en peligro, y no solo por causas externas, sino por su propia ceguera espiritual. Cayce había hablado muchas veces de los registros acásicos, ese supuesto banco de datos cósmico que contenía toda la información sobre las almas humanas a lo largo del tiempo. A través de estos registros, él había podido ver las vidas pasadas de las personas, así como los futuros potenciales que les esperaban. Pero lo que pocas personas sabían era que Cayce también utilizaba estos registros para obtener una visión más amplia del destino colectivo de la humanidad.
Y lo que vio en esos registros lo dejó profundamente perturbado. Las visiones que Case comenzó a recibir en los últimos años de su vida eran diferentes a cualquier cosa que había experimentado antes. Ya no se trataba solo de individuos o eventos específicos, se trataba del destino de toda la raza humana. Case vio un futuro en el que la humanidad enfrentaba desafíos sin precedentes, no solo en términos de desastres naturales o guerras, sino en la forma de una crisis espiritual que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido. En estas visiones, Case vio a la humanidad al borde de un abismo, un punto de no retorno en el que nuestras decisiones determinarían si sobreviviríamos como especie o si nos autodestruiríamos. Y lo más aterrador de todo era que este abismo no estaba en un futuro lejano, sino que se acercaba rápidamente, y la mayoría de las personas ni siquiera eran conscientes de ello. Case entendió que esta crisis espiritual no era solo un problema de fe o religión, era un problema de conciencia. La humanidad había perdido su conexión con lo divino, había olvidado su verdadero propósito y se había dejado llevar por el materialismo, el egoísmo y la violencia. En lugar de buscar la unidad y la cooperación, las naciones y las personas estaban atrapadas en un ciclo interminable de conflicto y destrucción. Y lo que es peor, esta falta de conciencia estaba teniendo un impacto directo en el planeta mismo. A través de sus visiones, Case vio cómo la Tierra reaccionaba a las acciones humanas. Los desastres naturales que él predijo, como los terremotos, las inundaciones y los cambios en los polos, no eran solo eventos fortuitos. Eran el resultado directo de la desconexión de la humanidad con la naturaleza y con lo divino. En otras palabras, la crisis espiritual de la humanidad estaba literalmente sacudiendo los cimientos del mundo físico. Pero Case también vio una posibilidad de redención, una oportunidad para que la humanidad evitara la catástrofe y encontrara un nuevo camino hacia la luz. Esta redención no vendría a través de la tecnología o la ciencia, aunque ambos tendrían un papel importante que jugar, vendría a través de un despertar espiritual masivo, un cambio de conciencia que transformaría la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el mundo que los rodea. Case comprendió que este despertar no sería fácil de lograr. Requeriría un esfuerzo colectivo, una voluntad de cambiar nuestras creencias, nuestros comportamientos y nuestras prioridades. Requeriría que la humanidad dejara de lado su arrogancia y su egoísmo y comenzara a ver a los demás y al mundo como parte de un todo interconectado. Pero Case también sabía que este despertar era nuestra única esperanza para evitar el abismo que se acercaba. En sus últimos meses de vida, Case decidió que ya no podía guardar este conocimiento en secreto. Aunque sabía que sus palabras podrían ser recibidas con escepticismo o incluso burla, también sabía que tenía una responsabilidad con el mundo. Así que comenzó a compartir sus visiones con aquellos que lo rodeaban, sus seguidores más cercanos, y finalmente, con el público en general. Lo que Case reveló en sus últimos días fue tan impactante que sacudió a todos los que lo escucharon. Les habló de un futuro en el que la humanidad enfrentaría una serie de desafíos sin precedentes, pero también les ofreció una esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo, de un renacimiento espiritual que transformaría el mundo. Pero esta esperanza, advirtió Case, solo se realizaría si la humanidad estaba dispuesta a cambiar, a despertar a su verdadero propósito y a reconectar con lo divino. Una de las revelaciones más sorprendentes de Case fue su predicción sobre un gran cambio en los polos de la Tierra, un evento que, según él, causaría devastación en todo el planeta. Case no fue el primero en hablar de un cambio en los polos, pero su descripción del evento fue particularmente detallada y aterradora. Vio cómo las placas tectónicas se desplazarían, causando terremotos y tsunamis que destruirían ciudades enteras. Vio cómo el clima cambiaría drásticamente, afectando la agricultura y causando hambrunas masivas. Pero lo más inquietante de todo fue su afirmación de que este cambio en los polos no era un simple evento geológico, sino una manifestación física de la crisis espiritual de la humanidad. Según Case, la Tierra no era solo un pedazo de roca en el espacio, era un ser vivo, un organismo que respondía a las energías que emanaban de sus habitantes. Y en los últimos siglos, esas energías se habían vuelto cada vez más negativas, alimentadas por el odio, la codicia y el miedo. Esta negatividad estaba literalmente envenenando al planeta, y el cambio en los polos era una especie de mecanismo de defensa, una forma en que la Tierra intentaba restaurar el equilibrio. Pero este mecanismo, advirtió Case, también podría ser catastrófico para la humanidad si no cambiábamos nuestras formas. Además de esta predicción sobre los polos, Case también habló de un resurgimiento de civilizaciones antiguas, particularmente la Atlántida.
Según sus lecturas, la Atlántida no solo era una leyenda, sino una civilización real que había alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual que superaba con creces el de nuestra era moderna. Sin embargo, los atlantes habían caído en los mismos errores que ahora amenazaban a la humanidad: el materialismo, la división y el abuso del poder. Case predijo que en algún momento del siglo XX, partes de la Atlántida volverían a emerger, trayendo consigo conocimientos perdidos que podrían ayudar a la humanidad a evitar su propio colapso. Pero también advirtió que si no aprendíamos de los errores del pasado, podríamos estar destinados a repetir la misma tragedia. Pero quizás la revelación más profunda y perturbadora de Case fue su visión del papel de la conciencia humana en la creación de la realidad. Case afirmó que la conciencia no era solo un subproducto del cerebro, como muchos científicos creían, sino una fuerza creativa que tenía el poder de moldear el mundo físico. Según Case, nuestras creencias, pensamientos y emociones no solo afectaban nuestras propias vidas, sino que también influían en el mundo a nuestro alrededor. Esta idea, aunque radical en su tiempo, ahora está siendo explorada por campos como la física cuántica y la psicología transpersonal. Case explicó que la realidad que experimentamos es, en gran parte, una manifestación de nuestra conciencia colectiva. Si la mayoría de las personas viven en un estado de miedo, odio o desesperanza, esas energías negativas se reflejarán en el mundo físico, causando caos y destrucción. Pero si suficientes personas pueden elevar su conciencia, vivir en un estado de amor, compasión y paz, esa energía positiva también se reflejará en el mundo, creando un ambiente más armonioso y equilibrado. Esta revelación tenía implicaciones profundas para la humanidad. Case estaba diciendo, esencialmente, que teníamos el poder de cambiar el mundo, pero que ese poder dependía de nuestra capacidad para cambiar nosotros mismos. No podíamos esperar que los problemas del mundo se resolvieran por sí solos, teníamos que asumir la responsabilidad de nuestra propia conciencia y trabajar activamente para elevarla. En sus últimos días, Case se convirtió en un ferviente defensor de este despertar de la conciencia. Habló de la necesidad de un cambio en la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, tanto a nivel individual como colectivo. Advirtió que si no hacíamos este cambio, enfrentaríamos un futuro de creciente sufrimiento y caos. Pero también ofreció una visión de esperanza, una visión de un mundo transformado por la luz de una nueva conciencia. Case también hizo un llamado a la acción, instando a las personas a comenzar su propio viaje de despertar espiritual. No era suficiente simplemente esperar que el mundo cambiara, cada uno de nosotros tenía que tomar medidas concretas para elevar nuestra conciencia y contribuir a la creación de un mundo mejor. Esto significaba vivir de acuerdo con los principios de amor, compasión y servicio a los demás y trabajar para sanar las divisiones que nos separan. Una de las últimas lecturas que Case realizó antes de su muerte fue quizás la más impactante de todas. En ella, habló de un evento cataclísmico que sacudiría al mundo en algún momento del siglo XXI, un evento que obligaría a la humanidad a enfrentar la realidad de su situación. Este evento, según Case, sería tanto una crisis como una oportunidad, un momento de decisión en el que la humanidad tendría que elegir entre continuar por el camino de la autodestrucción o abrazar un nuevo paradigma de unidad y cooperación. Case no especificó qué forma tomaría este evento, pero dejó claro que sería un punto de inflexión en la historia humana. Algunos han interpretado esta predicción como una advertencia sobre el cambio climático, la proliferación de armas nucleares o incluso una crisis global de salud. Pero independientemente de la naturaleza exacta del evento, el mensaje de Case era claro: la humanidad estaba en una encrucijada y nuestras acciones en los próximos años determinarían nuestro destino. El 3 de enero de 1945, Arthur Case falleció en su hogar en Virginia Beach, dejando detrás de sí un legado que continúa inspirando y desafiando a personas de todo el mundo. Pero antes de morir, Case dejó un último mensaje para la humanidad, un mensaje que encapsulaba todo lo que había aprendido y experimentado en su vida. En este mensaje, Case instó a la humanidad a recordar su verdadera naturaleza, a reconectar con lo divino y a trabajar juntos para crear un mundo basado en el amor y la unidad. Este último mensaje, aunque simple en su esencia, es quizás la enseñanza más poderosa que Case nos dejó. Porque, al final, lo que Arthur Case nos enseñó no fue solo un conjunto de técnicas de curación o una serie de profecías, nos enseñó que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros, que si queremos cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos.
que el poder de la conciencia humana es real y que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la creación de un futuro mejor. Y así, a los 67 años, Edgar Cayce rompió su silencio y reveló al mundo lo que todos sospechábamos, pero que pocos se atrevían a enfrentar, que el destino de la humanidad no está escrito en piedra, sino que depende de nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra capacidad para despertar a nuestra verdadera naturaleza. Y aunque Cayce ya no está con nosotros, su mensaje sigue vivo, recordándonos que el poder de cambiar el mundo está en nuestras manos. Ahora, más que nunca, es el momento de escuchar ese mensaje y actuar en consecuencia. Porque lo que hagamos hoy determinará el mundo que heredarán las futuras generaciones. Y aunque el futuro puede parecer incierto, una cosa es segura: el legado de Edgar Cayce nos muestra que, si estamos dispuestos a despertar, hay esperanza para un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual que podría transformar no solo nuestras vidas, sino el destino de toda la humanidad. Este es el mensaje final de Edgar Cayce, una llamada a la acción que sigue resonando a través del tiempo, desafiándonos a mirar más allá de lo visible, a abrazar lo desconocido y a recordar que, en el fondo, todos somos uno, conectados por un propósito común y un destino compartido.